sobre esta hipótesis que arroja una preocupante cantidad de autores, autoras, pensadores y pensadoras en los tiempos contemporáneos, algunos de ellos realmente con muchísima lucidez, con mucho análisis, y que uno los lee y les confieso la sensación de estar como corriendo el velo, ¿no? Corriendo un telón de una escena que se nos ha impuesto hoy más que nunca. Probablemente la metáfora de la escena, la metáfora de la caverna o de la Matrix es muy evidente, al menos así aparece en escena. Y cuando leemos a Eva Iluz, cuando leemos al propio Byung-Chul Han, que los venimos mencionando en estas últimas columnas, aparece algo de esto y aparece algo que nadie está exento, pareciera. Por supuesto, hay grados. Si estás escuchando, si venís siguiendo, decís, bueno, hay algo que sí me representa de los modos de la sociedad actual, de la sociedad contemporánea, de la sociedad positiva, la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento, de la transparencia, todos términos que buscan aludir a diferentes estratos o factores o mesetas que tiene esta sociedad actual. Por supuesto, estratos que buscamos de alguna manera desatar, si quieren combatir, porque entendemos que hay algo muy hondo, muy profundo y muy propio de la naturaleza humana que se degrada. Como vimos, el amor, ese encuentro mucho más relevante con el otro, ese encuentro del eros, ese encuentro que sale de nuestras características culturales, de nuestras determinaciones sobre el yo, sobre mis propias ilusiones o los deseos que han hecho de mí, lo que soy, sino que hay algo en el amor que precisamente intenta salvar el problema existencial más profundo, como decía Fromm, que es estar separados, estar separados, estar en el mundo y de pronto cuando vamos creciendo sentimos esa angustia de la separatidad y deseamos el encuentro con el otro. Ese deseo, por supuesto, proviene de lugares mucho más inconscientes de lo que creemos, como ha quedado ya prácticamente demostrado, aunque seguramente alguna vez descubriremos nuevas teorías, nuevas maneras de pensarnos. Estamos muy limitados. Los conceptos que hemos heredado nos limitan muchísimo para poder realmente pensar primero de maneras diversas y múltiples, porque nos han homogeneizado y ese es uno de los principales problemas que tenemos para abordar otros posibles, otras posibilidades de amar, por ejemplo. Pero bueno, vamos a terminar de evaluar cuáles son las características de la sociedad actual que hacen que esté en agonía el eros, que esté en agonía el amor o simplemente vaya desapareciendo, como lo dice Bailuz. Habíamos dicho que bajo el régimen del yo, es decir, de las sociedades actuales, sociedades del individualismo que promueven, fomentan y acrecientan el individualismo o ni siquiera como un factor que uno podría decir yo no soy o no adhiero, no adscribo al individualismo. Lo cierto es que en la manera de pensarnos cada vez estamos más en una interioridad. Por eso vamos llegando a ese narcisismo que impide el encuentro con el otro, como lo decíamos ayer. Y en el infierno del igual, en esa sociedad actual al que se va asemejando, a ese infierno no hay ninguna experiencia erótica, decíamos ayer. Y a propósito del amor, decía Han, él considera que se positiva como sexualidad, dice que está sometida a un rendimiento y por eso la sensualidad es percibida como un bien que hay que aumentar. Acá aparece este factor que lo venimos mencionando, pero que tiene una determinación muy fuerte sobre nosotros, que es el rendimiento. Lo venimos describiendo de diferentes factores, pero piensen que, por ejemplo, Han muestra cómo el sexo se vuelve parte de un ejercicio en el que tengo que rendir más. Es decir, el sexo se vuelve una descarga
para poder ser más productivo. Un modo de vínculo, de erotismo que nos permite o nos tiene que permitir ser más productivos, ser más positivos en el sentido de que no deba tener una negatividad, que no tenga que no duela, que no moleste, que no se interponga en ese yo productivo y rendidor. También lo dice respecto a la meditación, por ejemplo. El ejercicio de la meditación también se ha vuelto en las sociedades del rendimiento un ejercicio que me permite, o al menos así masivamente, permite a los sujetos productivos tener un momento para equilibrar, para poder ser más productivos. El gimnasio, la optimización del cuerpo, también es un factor para ser, por un lado, más atractivo, por otro lado, más rendidor, ser más eficiente y más optimizado. Ese cuerpo optimizado también se nos vuelve un imperativo de nuestro tiempo. Él menciona la novela 50 sombras de Grey, por ejemplo, donde esa pareja hacen un contrato de sometimiento, digamos, o de perversión sexual en ese caso, como amo y esclava y sumisa. Y en ese contrato, bueno, se pone todo, se ponen los detalles, se pone hasta dónde vas a llegar, hasta dónde se llega con los castigos y con los límites que pueden transgredirse y cuáles no. Y la propuesta es que precisamente no haya posibilidad de salir heridos, que no se debe sufrir, dice Han, que está esa frase en la película, una forma contractual donde se minimizan los sentimientos o las emociones negativas. Y ahí se elimina de igual modo la negatividad de la suciedad, porque en el contrato está también el tema de la higiene, muy especificado, y ahí también podemos volver a tocar, en muchos casos cuando lees a Han y a otros contemporáneos, nos reencontramos con aquellos conceptos tan lúcidos que tenía nuestro autor argentino Rodolfo Kusch, que es esto de la pulcritud frente al hedor de América. La pulcritud también se transforma en un contrato de optimización, en un ascetismo como valor hipermoderno. Habla de la hipermodernidad, Han, como para describir que no hay una tal posmodernidad, no hemos superado la modernidad, sino, como venimos diciendo acá hace muchísimo tiempo, esto es las consecuencias de llevar la modernidad, llevar las ideas de la modernidad, del individuo libre, del corte con las huellas culturales, con la comunidad. Bueno, todo lo que hoy se lleva exacerbado están en el origen de la modernidad, por eso le llama hipermodernidad. Bueno, esa idea de eliminar toda negatividad, incluso la suciedad, ¿no? La suciedad que aparece como simbólica, como real, pero fíjense, miren, prendan ahora la televisión o miren una revista y vamos a ver cómo lo limpio, lo pulcro aparece como el mayor valor, incluso un valor que nos culpabiliza de nuestras propias hedores, diría Kusch, de nuestra propia suciedad, simbólica o real, de que no podamos tener la casa impecable como en la revista, como en la novela, como en la película, de que no podamos ser impecables y perfectos y que no podamos en la vida real tener el filtro que tenemos en las redes sociales. Esa separación de un mundo ideal sobre nuestro mundo real también va en contra del eros, va en contra del ejercicio del amor, porque el amor tiene que tener esa negatividad, esa suciedad simbólica o real, ese encuentro con el dolor o con el sufrimiento que se busca evitar. ¿Por qué? Porque nos hace menos productivos, porque obviamente nos vuelve más débiles, más vulnerables, si quieren ustedes, saquemos la palabra debilidad. La vulnerabilidad es algo que se intenta evitar porque, insisto, nos hace menos óptimos. Algunos otros últimos conceptos que me parecen importantes y no quería dejar afuera. Dice Han que esta crisis del amor en la modernidad, en la hipermodernidad,
con el énfasis en el individualismo, el consumismo, transformó el amor en una mercancía más. Algo que se adquiere, se consume en lugar de una experiencia genuina y trascendental. Obviamente que evita, Han, en parte por su formato oriental de escritura, a pesar de haberse educado en la universidad en Alemania y vivir en Alemania, es surcoreano y tiene mucho de eso. Incluso en su escritura es más parecida a la escritura de haiku, es más parecida a una escritura de frases breves y muy contundentes que a los largos párrafos descriptivos de la filosofía alemana o francesa, no tanto la anglosajona, la inglesa, que sí, también tiene algunas características parecidas, pero bueno, digo, también lo que hace es hacer una crítica muy fuerte a nuestra cultura, a nuestra sociedad actual, y se deja entrever, muchos le han criticado eso, le critican que, bueno, es muy negativo, entonces no vemos salida, es muy anti redes sociales, muy anti smartphone. Bueno, simplemente lo que hace es hacer una revelación porque no le gusta, como muchos orientales, estar prescribiendo modos de vida, estar diciéndote cómo vivir. No escribe para eso. Se cuida mucho de eso, pero, y lo hacemos también acá, tratamos de traer todos los pensamientos que podemos, a veces incluso contradictorios entre sí, porque queremos ofrecerte la posibilidad de pensar por vos mismo, por vos misma, nosotros juntos acá en esta mesa redonda que hacemos, y que podamos sacar nuestras propias conclusiones, lo que más nos conviene también. Pero sí hay una aproximación a cierta idea sobre esta experiencia genuina y trascendental del amor que ya vamos a describir antes de cerrar. La tecnología y la economía neoliberal contribuyeron a esta crisis del eros, dice Han. Las redes sociales, la comunicación digital y la economía del mercado que se sintetizaría en esta idea de inteligente. Una economía inteligente, una comunicación inteligente. Inteligente en inglés es smart, y por eso utiliza mucho esta similitud entre la idea de que todo se vuelva inteligente, es decir, smartphone, o sea, a través del smartphone. Inteligente quiere decir liso también, transparente, donde todo está ahí, todo está a la vista, todo está expuesto. Y liso cuando decíamos es esa sociedad igualada, ¿no? Que todo aparece igualado para poder ser consumido, todo se vuelve producto, pero además también lo asimila a la pantalla lisa del celular, que nos genera una seducción, una atracción tan fuerte, lo liso sobre incluso nuestro tacto, nuestra sensibilidad, que bueno, todo eso está pensado de una manera demasiado atractiva. Bueno, decíamos que las redes, la comunicación digital, la economía del mercado, redujeron las relaciones humanas a interacciones superficiales y transacciones comerciales. La inmediatez y la eficacia, o la eficiencia en este caso, han reemplazado la profundidad y la paciencia que requiere el amor verdadero. Ahí ya aproxima también sobre esta experiencia genuina y trascendental que decíamos de tener sobre el amor y que se ha perdido. Bueno, la inmediatez y la eficiencia reemplazan esa profundidad y recuperarla, requiere una paciencia para el amor verdadero. El narcisismo y la autoexplotación, habíamos hablado ayer también sobre el Homo economicus. Ahora vamos a hablar sobre eso también, porque tenemos un economista hoy para conversar sobre modelos distintos, sobre la incertidumbre, cómo la vivimos. Un economista del Avia y Ala, podríamos decir, Tomás Astelarra, en minutos acá en Tenemos Otro Plan. El Homo economicus, dice Han, el hombre ya económico, ese es nuestra esencia, lo podemos describir antropológicamente. Podríamos decir que dentro de 500 años o 1000 años van a hablar del hombre económico, el que se describe como que todas sus bases sociales y su modo de encarar la vida están basados en la economía. Se percibe a sí mismo como un empresario
de su propia existencia, constantemente optimizando y comercializando su propio ser. Ahí aparece la cultura del narcisismo con esas relaciones interpersonales en espectáculos de autoadoración y competencia, dice Han. Bueno, por último, el otro, ¿cómo aparece? ¿Cómo podemos volver a vincularnos con el otro, la otra? El otro tiene dos acepciones, ¿no? En general en la filosofía. Es el otro con el que nos podemos encontrar físicamente, con el que está al lado, con el sujeto del amor, del eros, con el que tenemos un vínculo erótico, pero también puede ser el otro simbólico, es decir, el otro de la otra cultura, los que no piensan como yo, pueden ser también el otro políticamente. Bueno, en Argentina tenemos enormes problemas para poder pensar cómo convivimos con el otro, y eso es algo que queremos abrir como reflexión y lo vamos a profundizar mañana a partir de ese maravilloso libro que venimos mencionando y que todavía no hemos encarado, que es el de Todorov sobre la conquista de América. Vamos a mañana dar algunas descripciones de cómo se produjo ese encuentro que inauguró precisamente el Homo economicus. Inauguró, a partir de la conquista de América, el humano podía llegar a hacer cualquier cosa, incluso un genocidio de 80 millones de personas por la riqueza. Por la riqueza, que es lo que describe y dedica Todorov a mostrar a partir de los textos de Colón, de Cortés, de todos los curas que escribían en esa época, de la primera etapa de la conquista, concentrado en los primeros 50 años del siglo XVI, y ahí te muestra, a partir de una muestra de los textos y de los hechos aberrantes, terribles, crueles, como nunca se vio en la humanidad, por el dinero, por la riqueza. Pero dice también Todorov, hay un extra, hay algo que no se explica solo por la riqueza, hay una crueldad, y ahí se inaugura un proceso donde el ser humano, inicia una nueva etapa de crueldad y de búsqueda de la riqueza a toda costa. Ya vamos a meternos con eso. Cerramos con Han. En el análisis de él, la figura del otro se transforma en una amenaza. La competencia, la comparación constantes, fomentadas por el sistema neoliberal, incluso cotidiano ya en redes para sobre todo los más jóvenes, la comparación que genera un montón de angustia, de depresiones, de ansiedades, incluso de la autolesión, uno de los fenómenos que han crecido a partir del crecimiento de las redes sociales en jóvenes, la autolesión. Nada desmerecedor pensar y abordar ese tema porque se ha vuelto realmente una catástrofe social. La competencia, entonces, decíamos, convierten al otro en un enemigo potencial. Bueno, hay algunas propuestas. Por supuesto, cultivar una capacidad para el verdadero encuentro con el otro, que requiere, como hemos dicho, paciencia, vulnerabilidad, disposición a aceptar la alteridad del otro, la otredad del otro, la revalorización de la intimidad y la privacidad de nuestras relaciones. Lo que dice Han sobre la sociedad de la transparencia, todo tiene que estar expuesto, todo tiene que estar publicado, todo se pierde el secreto, se pierde la intimidad, lo oscuro, lo opaco. Bueno, recuperar eso es vital, porque el amor se basa en eso. Hay un capítulo completo dedicado a la pornografía y muestra cómo también la pornografía ha invadido ese sector del amor, en tanto se muestra con miles de luces blancas, todo mostrado y explícito y sin distancia. Dice que en gran medida el amor erótico depende, por ejemplo, la caricia depende de eso de posponer el acto sexual, de que hay algo que se está escondiendo, de que haya ropas que se van quitando y la caricia que va acercándonos al acto erótico. En la pornografía, en la desnudez total, y ese acto completamente iluminado, explícito, sin esas otras características de lo oculto, bueno, van también aniquilando en gran medida la posibilidad de lo erótico, del eros y del amor.
Bueno, una nueva cultura del amor, dice Han, que celebre la diferencia y la alteridad, que valore la conexión genuina por encima de la eficiencia y la inmediatez, que no sea el otro un medio para conseguir mi optimización, sino un fin en sí mismo y algo que quiero encontrar y una negatividad que me ayuda a ser mejor, a ser distinto, porque como decíamos ayer, la depresión es un síntoma del narcisismo. Cuando nos encerramos demasiado, cuando estamos llenos de yo, llenos de nosotros mismos, cuando nos sobreabunda o nos llena todos los espacios nuestras propias inquietudes, nuestra propia objetivos, nuestra propia narcisismo, bueno, la depresión nos invade y nos puede sacar solamente el encuentro real, paciente y amoroso con el otro.